Buenas tardes, Iglesia Filadelfia San José, amigos y familiares que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Estamos acá para disfrutar de una preciosa reflexión bíblica. Hoy tenemos el tema cómo tener verdadera justicia. Está basado en el Salmo 89, de los versos 14 al 16. Tu trono se basa en la justicia y el derecho. La misericordia y la verdad son tus heraldos. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte y que anda, Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Hay un clamor de justicia en el corazón del hombre. Es una necesidad humana. Dios puso en el corazón del hombre ese sentido de justicia, porque Dios es un Dios de justicia y Él nos creó a su imagen y semejanza, dice la palabra del Señor. Pero sin justicia no hay autoridad legítima. Veíamos en el tema anterior cómo estar bajo autoridad. La palabra de Dios tiene la máxima autoridad porque está cimentada en verdadera justicia. Tenemos como ejemplo los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20, todo el capítulo. Pero en los primeros versículos nos habla de que los primeros mandamientos, los 4 primeros mandamientos son para con Dios. ¿Cómo adorar a Dios? ¿Cómo servirle a Dios? ¿Cómo tener temor de Dios, reverencia hacia Él? Pero los 6 versículos restantes, los 6 mandamientos restantes son para con nuestro prójimo. El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos una justicia en crisis. El significado de justicia dice que es equidad, es decir, igualdad, integridad, juicio, rectitud, santidad, verdad. Tratar y actuar justa y respetuosamente a las personas es realizar acciones justas en relación con Dios y con el prójimo, con nuestros semejantes. ¿Por qué no hay paz en las naciones? ¿Por qué no hay paz en Colombia? Porque la injusticia es el pan de cada día. Porque no hay justicia, no hay esa verdadera equidad, esa integridad, esa igualdad de derechos para todos. No hay juicio. Porque no hay temor de Dios, en resumen, no hay temor de Dios. No hay reverencia, respeto para con Dios y mucho menos para con el prójimo. Porque hay impunidad de acuerdo a las leyes. La palabra impunidad quiere decir sin castigo. En Colombia, la impunidad es la causa principal del aumento de la delincuencia. No se aplican las leyes. Las decisiones, entre comillas, legales de los jueces, que son los encargados para aplicar e impartir justicia en Colombia y en todas las naciones. Son decisiones que se acomodan las leyes a favor de unos y cometen sobornos y prevaricato. Pero Dios lo ve todo. La palabra del Señor dice en Isaías 10, 1 y 2, ay de los que dictan leyes injustas, ay de aquellos que practican injusticia. Dice en Colosenses también 3:25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Tenemos una doble moral de los corruptos que cuidan a los animales, pero están a favor del aborto. Dios conoce las injusticias que se cometen en la humanidad.
¿Cómo obtenemos la justicia de Dios? Primero reconociendo que tenemos una naturaleza injusta. Venimos del pecado heredado y de la injusticia al rebelarnos contra Dios. Dice que la corrupción no es de Dios, sino del hombre. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, dice el Señor. Cuando el hombre cayó en pecado, se separó de ese Dios de justicia y se creó la necesidad de ser justificado mediante el plan de redención. El aspecto judicial, la ley de Dios exigía que hubiera un pago por el pecado. Dios dio mandamientos a su pueblo Israel y de allí a la humanidad. Por eso las constituciones de muchos países están basadas en la ley del pueblo de Israel. Cuando se violan estos, la ley exige un castigo. También obtenemos justicia aplicando primeramente la justicia a mi vida personal, personalizando la justicia de Dios a mi propia vida, porque el juicio comienza primero por casa, dice la palabra del Señor. No puedo controlar las injusticias de los demás a mi alrededor, pero sí puedo controlar las injusticias mías, sí puedo controlar mi conducta. Nuestro problema es de conducta. ¿Cómo obtener la justicia de Dios? Dice que el pecado agrede la santidad de Dios. Dios es santo y no tiene ninguna relación con el pecado. Hay muerte y separación cuando hay pecado. Primero la muerte espiritual, separados de Dios, y más tarde la muerte física. Para obtener la justicia de Dios necesito tener convicción en mi corazón de mi pecado, tener un verdadero arrepentimiento, reconociendo nuestra condición de injusticia, que sin Cristo no hay verdadera justicia. Dios es amor, pero también es un Dios de justicia. Y la justicia exige un pago por un castigo por el pecado. Cristo pagó en la cruz por nuestro pecado. Allí se consumó la justicia divina por los pecados de la humanidad. Y fue la más grande muestra del amor de Dios para con el hombre. El Señor Jesucristo es nuestra verdadera justicia. Él pagó la justicia de Dios. El único que podía satisfacer verdaderamente la justicia divina. El justo por los injustos, dice en 1 de Pedro 3:18. El pecado más grande es menospreciar y rechazar la obra y sacrificio del Señor Jesucristo y el amor eterno de Dios Padre y el plan de salvación. La peor injusticia de nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, es no predicar el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, como conclusión tenemos, la prosperidad de una nación no se mide por las políticas de sus gobernantes o partidos políticos que son corruptos en su mayoría, sino por el carácter de los habitantes de la nación, de los ciudadanos. Los países más corruptos del mundo, desafortunadamente, los países latinoamericanos están encabezando junto con países africanos mucha corrupción en estos países. Pero dice la palabra del Señor en Isaías 32:17, el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y dice en Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Hagamos una oración en este momento para que Dios traiga la verdadera justicia a nuestros corazones, a nuestras vidas y a nuestra nación, que tanto lo necesita.
nuestro Dios y Padre Celestial. En esta hora bendecimos tu santo nombre, Señor. Pedimos que tu nombre sea santificado, Padre, en medio de las naciones de la tierra, Señor, y especialmente en Colombia. Y a través de nuestras vidas, Señor, podamos reconocer esa necesidad de la justicia divina. Es cierto, Señor, que hay injusticia en nuestra nación y en las naciones de la tierra, porque somos pecadores, venimos de una naturaleza pecaminosa, injusta. Pero, Señor Jesús, tú viniste para pagar el precio de nuestro pecado. Tú fuiste el único, el Cordero de Dios, que satisfizo la justicia divina. Pagaste el precio por nuestro pecado y nos hiciste justos, Señor, cuando te abrimos nuestro corazón y te invitamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Allí nos justificaste, nos lavaste con tu sangre preciosa y nos hiciste nuevas criaturas, justificados pues para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por esa justicia divina para con nosotros. Ayúdanos a reconocer que a veces pecamos, Señor, injustamente, que obramos con injusticia para con nuestro prójimo, Señor. Pero, Señor, tú eres el único que puedes, Señor, llevarnos a ese sentido de verdadera justicia. Tu palabra, Señor, está fundamentada sobre la justicia y la santidad y la verdad, Señor. Señor, sana nuestra tierra. Sana Colombia, Señor, de toda injusticia, Padre. Y ayúdanos a vivir para ti, Señor, y a predicar tu verdadera justicia a nuestros semejantes. Bendice a tu iglesia, Padre. Bendice las familias de Colombia y bendice a las naciones de la tierra, Señor. En Cristo Jesús te bendecimos, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos en una próxima reflexión bíblica.